Buenos días, mi nombre es Carlos Martínez. Los que estuvieron ayer me verían por aquí haciendo la presentación de una colaboración que estamos llevando a cabo con un grupo llamado AMEU. El objeto de la charla del día de hoy es presentarle la historia clínica de telemedicina. Bajo nuestro punto de vista, la historia clínica de telemedicina tiene que ser un poco diferente a la que se le llama historial clínico. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es ponerle el historial clínico del médico especialista al médico general, con lo cual los parámetros que tiene que rellenar el médico general, en este caso, en muchas ocasiones, no va a estar completo, con lo cual la idea sería que todos los campos se rellenaran. Les voy a compartir lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Este sistema lleva con nosotros aproximadamente unos 5 o 6 años. Lo estamos promoviendo básicamente para todo el tema de telemedicina. Como ven, se llama Su Salud. Es una historia clínica en la cual en un momento determinado podemos compartir con diferentes médicos de la red que tenga cada una de las organizaciones que lo utilizan. Aparte de que podemos en un momento determinado también compartir o que el paciente entre, si no a toda la historia clínica, a una parte de ella. Cada médico, cada enfermera, cada paciente tiene un usuario con una contraseña definida, con lo cual entra al apartado que necesitemos. El programa está escalonado de forma que, por ejemplo, en caso de privados o inclusive de gobierno, cuando lleguen a recepción, pueda el recepcionista ver parte de la historia clínica, datos básicamente, podemos ir viéndolo en este momento. Esto es lo que nos sale de primera instancia. Aquí estarían todos los pacientes. Este es un programa demo, o sea que no tenemos problema en enseñarlo. Aquí se crearía el paciente, que básicamente podría estar dado de alta por recepción o enfermería. Vienen todos los datos, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, etc. Cumple con la normativa de datos que nos pide la normativa mexicana y podemos adaptarla a cualquier otro país. Por ejemplo, en Guatemala y Colombia ya lo tenemos adaptado, también en Argentina, creo. Una vez que se rellene todo esto, que no vamos a perder tiempo en esto, se guarda y a partir de ahí aparecería el paciente en este listado. Este listado, como ven, tiene un número que le llamamos tarjeta, el nombre, la fecha de ingreso, el poder editar, el eliminar el paciente, las opciones de compartir para en un momento determinado compartir, como les he dicho, con los doctores de red, el especialista y demás. Y en un momento determinado también podemos dejar de compartir la historia clínica. Por darle más datos de lo que es la primera pantalla, aquí tendríamos los datos de los pacientes, que es donde estamos. Aquí tenemos una agenda, aquí tenemos los datos del médico y aquí tenemos unos datos específicos si hacemos seguimiento de los pacientes, que ahora se los explicaré. Vamos a entrar en cualquiera de ellos, por ejemplo, en Brenda. Aquí tenemos los datos que hemos capturado en la primera pantalla. Aquí tendríamos los datos clínicos, básicamente los que vayamos teniendo. Datos complementarios que se utiliza bajo el punto de vista nuestro. El sistema también se puede
adaptar a un sistema de call center. Si el paciente llama y tenemos registrado su número de celular, a partir de ese momento, ¿qué tendríamos? Tendríamos la posibilidad de que el paciente indique una serie de situaciones y a partir de esas situaciones el operador del call center podrá contestar dependiendo de lo que vea en esta parte. Si nos pone en la ocupación que es ingeniero, pues podremos hablarle un poco más elevado de explicación, mientras que si es un obrero o una persona adulta mayor, pues podremos hablarle de otra forma. Aquí tenemos los contactos de los pacientes, si ha tenido a bien dárnoslos, en el cual podemos poner si el contacto con la persona es frecuente, ocasional, rara vez o nulo. Está pensado básicamente para cuestiones de urgencia, que en un momento determinado, en el momento que llegue al call center o le llegue al médico alguna problemática o se presente en el hospital, pudiéramos hacer la llamada al familiar que nos haya indicado. Es válido también para todo lo que es teleasistencia adulto mayor, de forma que si el adulto mayor en un momento determinado nos cuenta alguna problemática, definitivamente podríamos ubicar a la persona que tiene uso más frecuente, el que es más cercano. Perdón, doctor. Sí. ¿Podría, por favor, visualizar las opciones de compartir pantalla? Está compartiendo no solamente la página web y no la presentación. A ver. ¿Ahora? No. ¿Ahora? Listo, ya la tenemos en línea. Ok, perdón. Les comentaba que tenemos el tema de contacto, tenemos el perfil psicológico. El perfil psicológico viene también dado para, en un momento determinado, si tiene algún tipo de problema de este tipo, que el operador pueda definitivamente tomar cartas en el Perdón asunto. que lo interrumpa nuevamente. ¿Podría regresar un poquito? Que muchos de los participantes no pudieron ver lo que les estaba describiendo. Ah, perfecto. ¿Desde el principio? Solamente la descripción del perfil al inicio está bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, discúlpenme, pero pensaba que estábamos en línea. Les comentaba que este es lo que es el perfil del paciente, en el cual ya rellenamos los datos. Aquí vienen todos los datos. Los datos clínicos también vienen aquí indicados. Datos complementarios que son la escolaridad y demás, los contactos que nos haya proporcionado el paciente y el perfil psicológico. Los datos de contacto, como les trataba de indicar antes, están pensados básicamente para que si hay algún tipo de problema con el paciente que llega a un hospital o ha tenido alguna situación, por ejemplo, para adultos mayores, que pudiéramos en un momento determinado tomar contacto con los familiares que nos lo hayan indicado. Por otro lado, tenemos ya el curso clínico, que en este caso no tenemos, dado que es un paciente demo, y la gestión médica. En este caso, entramos en la gestión médica de medicina general, en la cual vienen una serie de posibilidades, el heredero familiar. El sistema está pensado de forma que sea muy simple y rápido rellenar los campos. En el caso del heredero familiar, por ejemplo, si decimos que no tiene antecedentes de diabetes, no aparece nada, pero si le damos al sí, nos van a aparecer una serie de posibilidades en el cual podemos poner que la madre ha tenido diabetes, los abuelos maternos y demás. Así en todos los demás parámetros, por ejemplo, en obesidad, exactamente igual. Si quitamos y ponemos que no, como ven, ustedes quitan.
Siempre dejamos un cuadro de texto de forma que podamos meter los comentarios necesarios que no aparezcan en los que se escogen. Por otro lado tenemos los síes, tanto el 9 como el 10, de forma que podamos en un momento determinado realizar estadísticas. Aquí estamos exactamente igual, en el momento que ponemos algo podemos escoger y demás, podemos ir a los temas y podemos ir a los subtemas. Por ejemplo. Nos aparecerá todo esto una vez que lo hagamos, si lo ponemos a agregar, nos va a aparecer aquí con todos los síntomas y demás. Si avanzamos en el tema, iríamos a los personales patológicos, en el mismo sentido que teníamos antes, sí o no, con el tratamiento ya aquí incluido, las alergias, la cirugía y los CIES. Aquí podemos poner los años que lleva el tratamiento, que la enfermedad se presentó, y aquí nos aparecería exactamente igual, lo mismo. En personales no patológicos, transfusiones sí, la descripción, los servicios de vivienda, si tiene agua potable y demás. Toda la normativa que tenemos en México, dado que la historia clínica que le estoy presentando es la de aquí. Se puede normatizar con los demás a la norma de cualquier país. Hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, historia laboral, pues en un momento determinado se puede utilizar el sistema para medicina del trabajo, con lo cual también ahí pudiéramos ampliar un poco la situación de la normativa o de lo que en un momento determinado nos indique la empresa. Más adelante tendremos los ginecológicos, que en este caso nos aparecen porque es fémina. Interrogatorios por aparatos y sistemas, en los cuales los tenemos todos: el respiratorio, el cardiovascular, el digestivo, el urinario y demás. También, como ven, todo lo que se refiere a escoger, y después dejamos los comentarios. Tenemos después el padecimiento actual, el que tienen en este momento, la exploración física, en el cual ponemos todos los parámetros como hemos indicado antes que nos pone la normativa, el diagnóstico y tratamiento que le demos en la visita que nos esté realizando, el esquema de vacunación, que también es variable dependiendo inclusive de la región en la que se esté utilizando para el paciente, y los estudios de laboratorio. En estudios de laboratorio podemos, como ven, agregar cualquier tipo de estudio que nos llegue, ya sea en PDF o en cualquier situación de imagen. Aquí tenemos por realizar. Esto es que si mandamos nosotros un estudio, podemos agregarlo. Si tenemos convenio con el laboratorio, algún laboratorio y demás, esto le va a llegar al laboratorio, con lo cual cuando llega el paciente ya sabe qué estudios lo tiene que realizar. Y aquí está el apartado de cuando el laboratorio nos lo mande, o bien cuando el paciente nos llegue con la historia clínica, siempre que sea digitalizada. En caso de que no sea digitalizada, la podremos digitalizar nosotros y agregarlo a la historia clínica. Estos son los parámetros de la gestión de lo que es medicina general. Por otro lado, tenemos diferentes historias clínicas. Como ven, aquí tenemos la de diabetes, la de cardiología, documentos e imágenes dermatológicas y demás. Entrando en la que es diabetes, que creo que es importante comentarlo, la historia clínica podemos en un momento determinado ligarla a una APP, con lo cual se le puede indicar al paciente que diariamente o los días que nosotros les indiquemos,
tome su glucemia y a partir de ahí nos mande los niveles por la propia app. Se tomaría del glucómetro el nivel, ese nivel se traspasa al glucómetro. En el caso de México, no tenemos glucómetros todavía aprobados con Bluetooth, con lo cual el paciente lo tiene que hacer manualmente. Y a partir de ahí nos llegaría aquí a la historia. Este es el apartado que yo les comentaba antes. Aquí, si ven aquí, hay un 3. ¿Qué significa eso? Que este 3 son los informes que nos llegan de los pacientes. En este caso, Úrsula Gómez, que está en 500, la pobre mujer ya la mataron. Y está la fecha y la hora. De esta forma, de esta forma podemos tomar acciones en este mismo momento. En el momento que yo reciba esta situación, definitivamente puedo llamar a la paciente y decirle que se vaya directamente al hospital. Para que esto funcione, tenemos que rellenar esta parte de la historia clínica. Aquí tenemos la fecha en la cual nosotros estamos poniendo las indicaciones y tenemos varios parámetros. Un parámetro de urgencia baja, que son 80, un parámetro de alerta alta 140 y un parámetro de urgencia alta en 160. Estos parámetros, como se dan cuenta, son totalmente editables, con lo cual yo puedo poner aquí 120 y aquí poner 140. De forma que el sistema me va a avisar cuando llegue a ese nivel que yo estoy poniendo. En los parámetros que hay por debajo de esto o por encima de este, no me va a avisar el sistema, pero sí me va a dar una gráfica. Con lo cual, si el paciente llega y yo no he tenido ninguna alarma, yo podré saber cuál es la situación de los días que han transcurrido desde la última consulta. Aquí podemos poner la hora, por ejemplo, a las 8 de la mañana, con minutos, vamos a poner a las 8:20, porque el paciente me dice que a las 8 se levanta y a las 8:20 se toma su nivel de glucosa. Y yo puedo poner aquí los días que quiero que le aparezca en el teléfono celular inteligente el aviso de que se tiene que tomar los niveles. Puedo poner antes del desayuno, puedo poner después de la comida, puedo poner, en fin, puedo poner todo lo que realmente yo considere que es lógico para llevar un control del paciente. Aquí puedo poner el medicamento que se le esté recetando con la dosis, las unidades, dependiendo de lo que se le esté prescribiendo, la frecuencia en horas, cada 8 horas, cada 4 horas, cada 12 horas, la hora de inicio también, que se puede poner, de forma que esto se va a controlar por la parte que el paciente ve en la historia clínica y yo le estoy dando acceso. Acá aparecerá el medicamento adecuado y a partir de ahí podemos tener el control del paciente. Por otro lado, si seguimos adelante con la historia, podemos tener las indicaciones de cardiología, en la cual vamos a tener lo mismo que en la anterior, pero en este caso es de la presión o tensión arterial, en el cual yo puedo poner la urgencia baja con los parámetros que estime oportuno, la alerta alta y la alerta de urgencia. En el caso de yo puedo determinar que la alerta alta me dé un aviso simplemente a mí como médico y, por ejemplo, en urgencia alta que me llegue a mí y a otra persona. En este caso puede ser un familiar o inclusive puede ser otro médico o al call center que decíamos, ¿no? Los horarios de medición de cardiología también y exactamente iguales que los que teníamos, los medicamentos iguales y de esta forma puedo llevar el control exhaustivo del tema. Por lo demás, por ejemplo, en dermatología lo que tenemos es la posibilidad de
una historia clínica básica de dermatología, con una serie de situaciones de datos dermatológicos, la topografía, la morfología, el resto de piel y demás. Como le he indicado, el sistema está pensado de forma que el médico general tenga todos los parámetros que al médico especialista le van a hacer falta. Es el médico especialista el que nos dice qué poner en la historia clínica para que sea una historia clínica definitivamente adaptada a lo que el especialista o la institución requiere. En obstetricia tenemos también lo mismo. En obstetricia lo que hacemos a nivel de seguimiento es, en la misma APP que les comentaba antes, va incluida un cuestionario. Ese cuestionario lleva, en el caso, por ejemplo, de Jalisco, lleva 13 preguntas. En el caso de otros estados o otros países llevan un poco más de preguntas, son 16. Y esas preguntas se contestan básicamente sí o no, sí o no. A partir del no o el sí, nos sale un semáforo que también nos va a llevar a esta parte, a lo que decíamos antes de que nos va a aparecer aquí avisos. Esa es la ventaja, que nos vamos a enterar en cualquier momento de algún problema que tenga, en este caso la embarazada. Aquí tenemos el padecimiento actual, heredero familiar, personales no patológicos, lo que hemos puesto antes. Aquí se va a replicar lo que hemos puesto. Si tenemos una historia clínica general de la paciente, se va a replicar aquí, no tenemos que repetir todo lo que es la información. El historial de controles, los que yo le comentaba antes, tenemos alertas pediátricas, tenemos cuestionario de salud, en este caso de salud de FS36, que es una normativa mexicana, la evaluación del dolor. También tenemos un apartado de medicina del dolor en el cual también clasificamos lo mismo que las embarazadas por tema de cuestionario, que nos diga sí, sí o si no, el dolor es intenso, no es intenso. Ahí podemos en un momento determinar no el sí o el no, sino simplemente algunas veces la famosa tira de caritas felices o infelices. La evaluación del dolor, de la depresión en el caso de psiquiátricos y demás. El control de embarazo, también es factible hacerlo, y un cuestionario de triage que tenemos para en el caso de embarazada. El historial de controles viene exactamente lo mismo. Eventos del paciente, en el cual me va a presentar todos los eventos que ha tenido el paciente a lo largo desde el momento que ha tenido la consulta hasta que me llega la consulta. En la historia clínica que dejamos ver al paciente, tenemos un apartado en el cual nos puede poner todo lo que se refiere a su estado de diario. Me he sentido mal, estoy mareado, no estoy mareado, de forma que todo esto se va repercutiendo aquí, o sea, se ve esta situación, con lo cual de un solo vistazo podemos ver cómo se ha sentido el paciente desde que la última vez que ha venido con nosotros. Estos son los niveles que le comentaba antes. Podemos tener niveles de glucosa, aquí se nos verían a nivel lineal o de barras. Tenemos de la última semana, del último mes o del último año, con lo cual aquí nos saldría en el tema. Aquí tendríamos glucosa, aquí tendríamos presión arterial, y aquí tendríamos, en la presión arterial se dan cuenta que aparecen los 3 parámetros. El peso, en un momento determinado, algunas organizaciones nos están pidiendo seguir el peso de algún paciente, con lo cual lo tendríamos, y aquí tendríamos la forma de hacerlo. Todo esto se queda registrado de forma que podamos ver cómo va el paciente yendo a lo largo del tiempo.
Esta es la historia clínica que pensamos, definitivamente pensamos que puede ser una historia clínica de telemedicina. Está hecha sobre HL7, con lo cual podemos mandarlo al expediente clínico y después en el expediente clínico, según nuestra forma de entender, solamente, por ejemplo, un expediente clínico que se le haga a un paciente en un hospital, lo que requeriríamos en nuestro historial es un resumen clínico, de forma que el doctor que le vaya a atender posteriormente pueda saber qué se le ha hecho en el hospital. ¿Por qué pensamos eso? Porque si abarcamos muchas situaciones de lo que es en sí el expediente clínico, no tiene un uso real en la consulta diaria de un médico general o un médico de cabecera. La APP, los datos que tenemos, empezamos a utilizarlas desde hace unos 3 años, 4 años. La APP funciona muy bien. Se nos decía inicialmente que los pacientes no iban a tener un uso continuo del APP, pero la realidad es que sí lo tiene. O sea, los pacientes sienten que están salvaguardados. Inclusive en el caso de que tengan si la organización tiene un call center, ese call center definitivamente funciona porque el paciente hace llamadas con preguntas muy puntuales. En definitiva, es una plataforma que intentamos implantar para telemedicina de forma muy sencilla y de forma que cualquier médico general o cualquier médico especialista pueda tener acceso a su historia clínica digitalizada, que definitivamente es el futuro. Es más o menos lo que le puedo decir. A partir de ahí, si tienen alguna pregunta o quieren apuntarme a alguna solución más diáfana de lo que le he hecho, con muchísimo gusto yo le respondo. Estoy leyendo lo que me indicaban. Sí, podemos tropicalizarlo a cualquier organización, tanto a nivel de logotipos y demás, como a nivel de normativa del país y las observaciones que cada uno de las organizaciones tenga. Cualquier cosa que necesiten, inclusive se tropicaliza dependiendo del especialista. Si el especialista nos dice, yo tengo esta historia clínica que es la que estoy acostumbrado a ver y es la que menos tiempo me va a llevar de hacer, se tropicaliza con lo que nos diga. Sí, se puede interconectar con cualquier sistema que tenga HL7. En el caso de que no tenga HL7, sí no, se nos está presentando algún problema que otro. Lo hemos interconectado con algunos de ellos, pero definitivamente sí podemos, no hay problema. Inclusive podemos resaltar los puntos que sean necesarios, no todo el historial, sino decir, bueno, a mí lo que me interesa es esto. Tener en cuenta también que al estar digitalizado, las posibilidades de analíticas son tremendas, porque podemos cruzar cualquier tipo de dato que tenga la historia clínica. En el caso de la historia clínica, también lo que tenemos definitivamente es una alerta temprana de epidemia. Le explico. Si yo a un paciente pongo que vive en tal sitio y que tiene un padecimiento, por ejemplo, de dengue, que me ha llegado con dengue, yo esto lo paso a una base de datos en el cual yo voy a tener todos los casos de dengue. Y a partir de ahí, si yo
correlacione, por ejemplo, el código postal del primer paciente con el segundo, aunque no haya estado en el mismo consultorio, yo me podré dar cuenta que en ese código postal tengo dos historiales de dengue, con lo cual en un momento determinado, en el momento que lleguemos al tercero, yo puedo declarar que algunas circunstancias para que se tomen acciones. ¿Alguna pregunta más? Tendremos una intervención de la doctora Mónica Armas Agoya. Perfecto. Doctora, si abre su audio, nos enteramos todos. Tiene que abrir su audio, doctora. Lo tiene, en la parte de abajo a la izquierda lo tiene silenciado. Listo. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctora. Dígame. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Un saludo desde Zacatecas. Yo tengo, bueno, dos inquietudes que me parece pertinente comentar, ¿verdad? Claro que sí. Una propositiva. Con respecto a lo que presenta del manejo a través de una aplicación de los indicadores de las glicemias de los pacientes, yo sugeriría, ¿verdad?, que para su condición sería bueno que presentaran esta estrategia como algo independiente a lo que es la historia clínica, puesto que este desarrollo que ustedes tienen puede favorecer el control de pacientes, pero más que esto en las unidades médicas que nosotros conocemos como las UNEMs crónico-degenerativas, que tienen a ratito buscando unas soluciones con respecto a los controles a distancia. Nosotros quisimos, o bueno, en algún momento nos solicitaron el apoyo para la creación de un proyecto que nos permitiera, a través de telefonía, darle seguimiento a sus pacientes. El proyecto de algún momento dado se obstaculizó, dado primero la condicionante de los factores de la edad de los pacientes crónico-degenerativos que no, al menos no en América Latina, no específicamente en Zacatecas y en México, tenían acceso a un teléfono inteligente, lo que se consideró, digamos, un factor negativo para la implantación del proyecto, puesto que elevaba el costo debido a que la Secretaría tendría que proveer del equipamiento a más de 600 pacientes que tenemos en estas. Entonces, en lo personal, a mí creo que una de las sugerencias que yo haría sería que presentase esta estrategia para precisamente las unidades que se encargan de este tipo de padecimientos. Otro comentario que quería hacer es que, bueno, dentro de la función del expediente clínico electrónico está también la gestión de la información estadística. Con respecto a lo que marca la estructura normativa, porque noté que comentó mucho acerca de que me imagino que sigue la estructura o los lineamientos que marca la norma 004, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, hace falta integrar a esta solución lo que nos viene de alguna manera a modificar ahora a partir de enero del 2018 los sistemas de información básica en salud con respecto a la telesalud, a la telemedicina. Toda la prestación de servicios clínicos deberá ser registrada de manera nominal, y pues bueno, un buen expediente clínico debe ofertar en un solo registro de la información precisamente la integración de los datos estadísticos. Las nuevas variables que integra SIMBA-CIS para telesalud, para telemedicina, nos habla pues no solamente de la parte de los datos nominales de nuestros pacientes, sino de la clasificación CIE-10, pero también de los programas de medicina preventiva. Yo quisiera sugerirle que en algún momento dado, ahorita sí se reservaran a lo mejor hacer ese acomodo, pero sí por respecto a la situación política que está por vivir nuestro país, que al haber un cambio de administración federal probablemente exista para enero del 2019 una adecuación o una nueva proyección para los sistemas de información en salud, incluso nuevas adecuaciones con respecto a lo mejor a lo que queremos ver en la NOM 036, ¿verdad?, para la prestación de servicios médicos, y sería bueno también considerar
que estas adecuaciones ojalá y sean benéficas para continuar con la implantación de sistemas de expediente clínico electrónico, que una parte que no tenemos todavía estructurada o validada por la Dirección General de Calidad, que es algo que en México no nos permite desarrollar con mayor seguridad, o mejor dicho, no nos permite invertir en expediente clínico electrónico, es que las políticas públicas últimas en salud en México están detenidas con respecto a los avances de la gobernanza IGEL. Por ejemplo, todavía no se nos permite tener reservorios en la nube a partir de la nueva ley de protección de datos a usuarios. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que a lo mejor ahorita no, por la situación de nuestro país, sería bueno hacer un stand-by, pero sí retomarlo para el 2019, que tenemos la expectativa de que podamos hacer algo más para fortalecer la parte de la historia clínica en la telemedicina. Lo que sí es cierto es que la historia clínica en telemedicina y en la prestación de servicios médicos tendrá que cumplir lo que en México dice como la NOM 004. Y pues el ideal, trabajar la interoperabilidad de sistemas, ¿verdad? La parte necesaria de hablar de un expediente electrónico único para nuestros pacientes, y por qué no visualizarlo a distancia, en el sentido de decir, bueno, sería bueno que si yo viajo a Argentina o viajo a Brasil, mi expediente clínico electrónico, que a final de cuentas ahora la ley me dice que yo soy propietaria de mi información, pueda yo decidir si quiero que mis compañeros del Hospital Italiano de Argentina lo quieran ver, o en el Rosario, o en Minas Gerais, o sea, en lugares donde podemos desarrollar interoperabilidad. Le felicito mucho por la calidad de su presentación y muchas gracias. No, gracias a usted, doctora. Realmente las dos situaciones, tres que ha puesto en la palestra son interesantes. Yo le cuento lo que hemos estado moviendo en las tres situaciones, aunque ha presentado dos, yo lo veo como tres. La primera es, definitivamente no todo el mundo tiene un teléfono inteligente y no podría ir a una situación de hacer lo que se ha presentado. Hemos tenido y tenemos, de hecho, algunos alcances que hemos tenido que hacer por peticiones, por ejemplo, de ayuntamientos. Hay algunos ayuntamientos que nos dijeron, oye, pues lo que queremos es hacer un seguimiento, tenemos un verdadero problema con los crónicos y queremos hacer algo. Lo que se hizo con ese ayuntamiento fue una cosa que sobre la marcha. Es decirle, oiga, ¿por qué no pone en el consultorio que usted tiene en la sede del ayuntamiento, que normalmente tienen algún consultorio que es de ellos, ¿por qué no pone una computadora? Nosotros le damos acceso al sistema y le dice a los crónicos, sobre todo a los diabéticos que no tienen parangón, ¿no?, de para arriba y para abajo, que pasen por ese consultorio y diariamente anota no en la historia clínica, en este caso se hizo básicamente un tema de diabetes y de hipertensión, y en algunos casos hemos hecho sobre todo de nutrición para lo que es obesidad, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que se hacía? Se tomaba el parámetro, se ponía en la historia clínica y se transmitía. Llegamos inclusive, en algún caso, a hacerlo telefónicamente. Yo le digo a usted, doctora, y a todos los que me están escuchando, que para mí, personalmente para mí, el no tener hoy día un medio de contacto en call center, hasta cierto punto para estos casos, para mí es un poco amoral. Amoral en el sentido de que realmente los cambios que ha habido en México, y si me están escuchando del exterior, quiero que lo entiendan. Hace 1 año y medio, 2 años, hacer una llamada de teléfono en México representaba el decir, no sé qué costo voy a tener, porque según lo que hablaba, 1 minuto, 3 o 4 o 10, las cosas se disparaban. En este momento, todas las compañías de teléfono te dan llamadas ilimitadas. Con lo cual, si nosotros echamos números de llamadas ilimitadas, un teléfono celular con llamadas ilimitadas por 20 días cuesta 100 pesos. 100 pesos que podemos dividir entre cuántas horas le gusta, 8 horas nada más o 6 horas.
¿Cuánta gente se tiene de servicio social en las organizaciones, en los organismos oficiales que se puedan meter? Yo no hablo de médicos que probablemente los tengan copados, pero estoy hablando de psicólogos, de nutriólogos y demás, que estén más o menos imbuidos dentro de la sanidad y que con un teléfono, simplemente un teléfono celular, puede hacer todas las llamadas que quiera y esa llamada va a salir en céntimos. Entonces, el organizar esto no es cuestión de dinero. Como usted bien sabe, doctora, y yo creo que todos los que estamos escuchando, la cuestión de telemedicina y la cuestión de salud es más una cuestión de aptitud que de tecnología y costos. A mí no me queda la menor duda. Entonces, esa situación de hacer el seguimiento de crónicos creo que se puede resolver perfectamente con una aplicación tecnológica o una aplicación tecnológica centralizada y desde el cual se reciba o bien inclusive se llame por teléfono para decirle, oiga, ¿qué es lo que tiene hoy? Y nos daríamos cuenta, por ejemplo, en el caso de diabéticos, esos disparates que hay en un momento determinado en la curva y tomar cartas en el asunto en el momento que se produzca, no a los 45 días que te llega el paciente y te dice, es que he estado mareado, llevo mareado 20 días, ¿no? Esa es con respecto a la primera pregunta, doctora. La segunda, por desgracia o por suerte, quién sabe por cómo tomárselo, estamos imbuidos en todo el tema del SINBA. El SINBA, como sabe, cambia todas las semanas, tiene algún cambio y todas las semanas. Cuando empezamos a hacer cambios inicialmente hace 1 año y medio, una cosa así, lo que decidimos por parte de ingeniería, se comentó la posibilidad de incluir dentro de los sistemas que tenemos, sistemas de analítica, de forma que pudiéramos cruzar cualquier tipo de datos. Si se ha dado cuenta, la historia clínica se hizo precisamente, todo lo que se puede escoger se escoge y hay ciertos parámetros que no se escogen. Todo lo que se escoge en la historia clínica es una variable que se puede cruzar con otra. Entonces, podemos otorgar cualquier tipo de información, ya sea digitalizada, ya sea en papel, que pudiera ser. En el caso de Jalisco, que se está utilizando la historia clínica en una situación de ver cómo vamos a correlacionar aquí todo el tema, lo que se nos pasó fue la normativa federal y por otro lado la normativa estatal. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Con lo que nos pide la federal, lo pasamos a programas o inclusive lo planteamos en impresoras. Y lo que es estatal, lo pasamos también a los mismos, a papel que nos digan, ya sea el papel de folio, el papel largote que existe, sin tener necesidad de que se traspase la información a ninguna otra. Por otro lado, doctora, la tercera pregunta que iba imbuida en su conversación en la segunda. En México, para aquellos que no hayan escuchado, hace unos 6, 7 meses se difundió por un organismo oficial en radio y en televisión el hecho de que lo que ha dicho la doctora, de que la historia clínica es del paciente, no es de la institución, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y se hizo una difusión bastante grande a nivel de lo que es el tema de normativa y el tema de si la historia clínica es mía o no es mía. Lo que hicimos fue, en la historia clínica que ustedes han visto, que hay historias clínicas mucho más abundantes, podemos decir, este paciente quiere ver, me interesa que vea esta parte, por ejemplo, toda la cuestión de curvas y demás. Este otro paciente me interesa que vea toda la cuestión de a qué hora tiene que tomar medicamentos y demás. Y este paciente, normalmente no se pone toda la historia clínica completa. Lo que sí tenemos es la posibilidad de que en un momento determinado el paciente diga, oiga, yo quiero la historia clínica completa desde que la primera visita a la última. Y entonces lo que se hace es se traspasa a un documento PDF y se pone a nivel no de bajada en la web, sino que se le manda por correo electrónico.
En el caso de que un paciente llegara, como usted ha dicho, bien a cualquier hospital, ya sea en México o fuera de México, lo que sí estamos solicitando es los datos del médico o de la institución, corroboramos con ellos mismos que nos están pidiendo esa información y abrimos la historia clínica dándole un usuario y una contraseña válida por un cierto tiempo. Es más o menos lo que estamos haciendo. Muy bien. Yo estoy en un chat ahorita bueno, Zacatecas tiene una Dirección General de Telesalud, que es la que está a mi cargo. Y ahorita, pues bueno, nos pasa que en todos los hospitales es la hora en la que tenemos más carga de trabajo y están tratando de ingresar ahorita al portal. Quiero comentar con respecto a que la normatividad establece que debemos de llevar la misma estrategia de expediente clínico electrónico para la prestación de servicios de nuestros pacientes y que tienen pues que cumplir los lineamientos establecidos por la NOM 004 y la Ley General de Salud. Algo que de alguna manera, bueno, nosotros cumplimos este año 10 años de expediente clínico electrónico. Tenemos todos los hospitales y más de 90 centros de salud con expediente clínico electrónico. Y pues bueno, usamos el mismo software para la parte de telemedicina, porque al final de cuentas pues son nuestros mismos pacientes y usamos la parte del sistema de referencia y contrarreferencia. Desarrollos propios. Pero algo que quería comentar y que se me hizo interesante lo que decía usted era con respecto a los costos de la telemedicina. Esta semana, el viernes, estuvo con nosotros el secretario de Salud, el doctor Narro, por tercera ocasión viendo lo que hacemos en telemedicina, lo que tenemos en Telesalud Zacatecas, que es un sistema que ha logrado, pues de alguna manera documentar, pero más allá de eso, medir y dar, o sea, permitir evaluarnos, porque si tú generas proyectos, pero no los mides y no los evalúas, pues no le das un costo-beneficio para poder recuperar la parte de la inversión. El secretario de Salud ese día nos hizo la felicitación a todo el staff estatal, porque les digo, bueno, yo soy igual la cara que presenta, pero detrás de mí tengo ingenieros, tengo médicos que ya están empoderados en la parte de lo que es la telesalud, que manejan expediente clínico electrónico, PACS-RIS, toda la parte que tenemos de la telesalud. La inversión al principio es costosa, todas las tecnologías son costosas, incluso los ciclos de vida de la tecnología, a veces puedes decir es muy alto y muy elevado el costo, pero yo le comentaba al secretario de Salud que nunca se va a comparar a la larga en un proyecto, en un fortalecimiento del equipo de telemedicina, con el que, por ejemplo, un paciente no se tenga que trasladar para una prestación de servicios hospitalizados. Por ejemplo, le comentaba al secretario que hemos podido medir, por ejemplo, cuánto representa que una persona que se encuentra en una comunidad de Nochistlán, que son 3 horas de camino de aquí a Zacatecas, se venga él junto con la persona en la ambulancia, con toda el familiar, el costo para el que maneja la ambulancia, el que viene en el traslado, a la diferencia de que puedes ver, por ejemplo, a través de los robots teledirigidos, al paciente en tiempo real, el oncólogo en su propia comunidad, en su propia casa, pero nos falta todavía desarrollar, pues en México, no sé, yo no puedo hablar de América Latina, la medición que permita corroborar y fortalecer este tipo de estrategias. Celebro mucho su presentación, saludo de manera fraternal a todos mis amigos de América Latina y pues de aquí mismo en México, porque este tipo de iniciativas son muy buenas y pues en un ratito más se conectarán más hospitales del estado de Zacatecas, de todas las áreas de telesalud. Le agradezco mucho su atención, un abrazo fraterno para todos. Gracias. No, gracias a ustedes por la atención. Doctora, usted ha dicho una verdad como se suele decir, como un castillo. Nuestra asociación tiene ya de constituida aproximadamente unos 14 años. El motivo de la asociación eran 2. Nos juntamos una serie de personas que estábamos peleándonos y tropezándonos con las mismas piedras que se habían tropezado los anteriores que habíamos hecho telemedicina, que es uno de los grandes problemas de esta disciplina, llamémoslo de alguna forma. El propósito de la asociación eran 2. Primero, crear una base de datos de proyectos
que no habían llegado a la práctica. No los que hubieran sido satisfactorios, que sí definitivamente lo aceptábamos, sino aquellos que habían tropezado no con la piedra, sino con el muro y ahí se habían quedado. Y en segundo lugar, lo que usted ha dicho y que yo creo que todos los que funcionamos con telemedicina sabemos, no hay una normatividad para la medicina. Y no hay parámetros de medición para telemedicina, con lo cual no sabemos si funciona, si no funciona o si deja de funcionar. A mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿y estos sistemas funcionan? Pues yo creo que sí, porque lo que ves diariamente realmente sí funciona. O sea, yo me doy cuenta que en un consultorio entran 10 personas, por ejemplo, a Derma, y de Derma, de las 10 personas, una tiene que ir a tratarse. Si entra de oncología, probablemente sean 8 los que vayan y 2 que se queden. Pero una situación de promedio es que sí funciona. Y sí funciona a nivel de economía de las organizaciones que lo hacen, y sí funciona definitivamente a nivel social, porque que se traslade toda la familia, como ya sabemos, porque se llevan hasta el perro a que lo atiendan, a que no vayan, pues definitivamente socialmente es una situación que creo que debemos de potenciar. Uno de los grandes problemas que yo le veo también es, no sé si le ha pasado, nosotros tuvimos les cuento una anécdota que es real. En un momento determinado llamamos a cierta organización médica para decirle, oiga, le queremos hacer una presentación de telemedicina. Llegó la chica que estaba haciendo todas las llamadas y realmente diciéndome, oiga, hay un señor ahí que está muy enfadado con nosotros porque dice que la telemedicina es un engaño. Yo me puse al teléfono y el señor me dijo, oiga, es que ustedes no tienen ética. Ustedes están dando por televisión una plantilla que dice que cura hasta el dolor de cabeza. Esa es una realidad. Telemedicina no está difundida, no se conoce para lo que sirve, no se conoce nada más que es una cosa de televisión y que hay pastillas y demás. Una de las cosas que queremos iniciar el año que viene con la organización es la difusión de la telemedicina a nivel social, porque creo que es la sociedad la que tiene que apretar a gobiernos y estamentos privados para decir, oiga, ¿para qué me hace venir para decirme, no, pues mire usted no tiene nada? Esa es una realidad y es una cosa que vamos a iniciar el año que viene. Esperemos que haya eco y que podamos hacerlo. Totalmente de acuerdo con usted, doctora, en muchas cosas de las que ha dicho, por no decir la mayoría, pero la realidad es que somos nosotros los que estamos picando piedra y lo peor del tema es que picamos muchas y se nos ven muy poquitas, ¿no? Pues muchas gracias por la atención. Me están diciendo que hay una pregunta del Hospital de Minas de Brasil. Sí, creo que lo expliqué antes. Dice, se pueden monitorizar los pacientes y seguirlos dentro del sistema. Las adaptaciones al sistema dan según la necesidad, por lo que esta solución es buena opción para los que dicen del Sistema de Salud Regional de las Américas. Definitivamente. Volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento. La realidad es que deberíamos de tener una normativa genérica para no solamente para México, sino para Venezuela, para Brasil y para todo el tema, de forma que lo que decía la doctora antes fuera una realidad, que cuando yo llegue a Venezuela o llegue a Brasil, el médico de esos países pueda abrir mi historia clínica o solicitar que le abran la historia clínica y a partir de ahí tomar decisiones que si no conozco esa historia clínica probablemente tarde más en llegar a una conclusión. Entonces sí podemos hacer cualquier situación, estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, somos así de peligrosos, pero estamos dispuestos sobre las bases que tenemos ya realizadas, las propuestas que nos hagan, pues intentar por lo menos llevarlas a la práctica. No sé si hay alguna pregunta más.
Doctor Mauricio, bienvenido. Pues parece que ya no hay nada. Me voy a retirar porque a continuación creo que la persona que llega le puede dar también muchas pautas de todo lo que se está haciendo. Tiene muchísima experiencia en el tema, lleva mucho tiempo en la telemedicina y probablemente aclare muchas más dudas de lo que yo pueda aclarar. Le agradezco mucho su atención y estoy a su plena disposición para lo que necesiten. Gracias.